Les soy sincera, hay pocas cosas que me sorprenden hoy día, pero lo que yo no creí ver nunca es la faceta constitucional alberdiana del dictador preferido, bueno, dictadorzuelo preferido de mis compatriotas, el varonil y fatal zar con corbata Vladimir Putin. Es algo increíble, hoy día ni hasta los dictadores son lo que solían ser. En el día de hoy nos enteramos que cambió la doctrina nuclear y desde cuándo un dictador necesita cambiar un papelito para eh, tirar un par de bombas. Yo sé, este país es muy particular con Rusia, tienen una especie de fetichismo erótico que no los deja pensar. Yo veo que las noticias en cuanto a ese tema es Putin firma un decreto. Bueno, de nuevo, vamos a tratar el tema un poquito, de manera un poco más, vamos a intentar objetiva, pero un poco más seria. Modificó una doctrina nuclear, que Estados Unidos también tiene una, y particularmente la retórica que usó no es más amenazante, que igual ese recurso de amenazar con una catástrofe nuclear está un poco agotado, sino que lo hizo más flexible. Puso en caso de ataque crítico. Bueno, la verdad es que en Occidente ese artilugio y esos malabares no dan miedo precisamente. Amén que ya abusó Putin muchísimas veces de esta amenaza de te voy a tirar bombas nucleares. Que insisto, la doctrina nuclear de Rusia es muy ambigua. A ver, establecen que pueden iniciar un conflicto nuclear incluso cuando no es un escenario nuclear. O sea que si quisiera provocar el apocalipsis que algunos creen que puede provocar Putin, ya lo hubiese hecho. Lo que yo noto es que la propaganda rusa, como bien les dije, fue muy efectiva. La propaganda y los servicios de inteligencia siempre han sido el fuerte de los rusos. Además de sufrir porque sí, es otra cosa que compartimos con ellos, el amor por el sufrimiento y la melancolía. La propaganda ha sido muy efectiva y ha jugado su papel en la guerra. ¿Y por qué digo esto? Porque en la guerra, al igual que en la economía, las expectativas pueden ser una variable temporal de éxito o fracaso. ¿Por qué? Y porque generalmente las guerras modernas se busca la desestabilización interna. Siempre lo hace Putin, lo hace Estados Unidos, lo hacen todos. Y en general no es que la gente se guía por convicciones, sino por intereses. Y la élite rusa o los oligarcas no es que van a ir de un lado o del otro porque uno es bonito, el otro feo o viceversa, sino porque quieren estar del lado vencedor, como ha sido siempre el mundo desde que es mundo. Entonces Putin se ha encargado de una manera muy envidiable toda la propaganda antioccidente de mostrar al mundo que Rusia era muy fuerte. Y eso al principio estaba muy instalado, muy instalado. Las expectativas jugaban a su favor y estos días no es la misma situación. Ya no es la misma imagen de la Rusia fuerte que va a construir de nuevo el imperio ruso. Esa es la verdad. No, a ver, mis compatriotas que son muy antioccidente y que han comprado la imagen de Putin por cuestión de berretín antioccidente y un fetichismo casi erótico, sin, interesarse mucho por la historia de Rusia, que siempre ha sido igual.
un país que ama el sufrimiento por el sufrimiento mismo y que ha perdido más batallas de las que ganó, siempre ha tenido mucho y halo de misterio, pero pocas cuestiones de éxito práctico y que siempre entra en crisis. Luego de una pérdida exterior, entra en crisis. Ya pasó en la modernidad muchas veces. ¿No han mis compatriotas subido hasta el cansancio cuando esta guerra empezó? Rusia era el país defensor de los valores occidentales. No es ni Occidente, pero bueno. Y que la OTAN Occidente era decadente y débil. Bueno, eso genera expectativas. Que el que va a ganar es el fuerte. En teoría, Rusia. Pero esa imagen ya no está al día de hoy. Amén. Que no, nunca está de más algún video de Zelensky haciendo ridículo y también pueden hacer uso de ese recurso. La propaganda fue efectiva. Y en Argentina prendió mucho, muchísimo, por esta cuestión de berretín anti-yankee. A la vez que, a ver, yo creo que no solo no somos objetivos, sino que somos muy ingenuos. El, la simple razón por la cual Rusia es anti mucha cuestión globalista es porque simplemente tiene sanciones, porque no puede. No hay ningún trasfondo ideológico real. Nadie lucha por el bien y el mal en este mundo. La verdad es que todos se guían por intereses. Está bien que así sea. Solo los argentinos creemos en causas inútiles. ¿Y de qué nos sirvió? También veo muchas voces de alarma en el sentido de, no, fue una irresponsabilidad de Biden habilitar estos misiles, habilitar a Ucrania a usar estos misiles y que esto escalará el conflicto. Y veía más de un elocuente decir, ¿qué hubiese pasado si esto lo hubiese hecho Trump? No se cansan de esa propaganda. Esto es así. Una guerra no se gana por cosas aisladas. Acá hay que tener una mirada un poco más amplia. El resultado de una guerra depende de la instrumentación de distintos activos. Es una cosa más general, no es que pasa algo, instantáneamente pasa otro como consecuencia de... A ver, ¿qué quiero decir? A ver si me explico. Y acá vamos a tratar todos de quitarnos un poco nuestras preferencias y hablar de manera un poco más seria. Es propaganda, por ejemplo. Decir que Rusia invadió Ucrania porque la OTAN estaba amenazando a Rusia. Eso es propaganda y no pasa por si te gusta o no te gusta Putin. Eso es propaganda. ¿Qué la dicen en la televisión rusa? Lo cierto es que Rusia invadió Ucrania porque podía. No había tal amenaza de la OTAN porque si no, no hubiese podido invadir Ucrania. Si Ucrania hubiese sido miembro de la OTAN, eso no ocurría. Rusia invadió porque podía y subestimó su capacidad militar, a la cual destina la mayor parte de su presupuesto, pero su tecnología es atrasada, su capital humano no es el mejor, no tienen natalidad casi, y en realidad siempre ha sido Rusia el no imperio en decadencia y no Estados Unidos, pero la propaganda ha dicho lo contrario, y las expectativas han jugado a favor de Rusia. Y muchos quieren creer, por preferencias, tal o cual cosa, y repiten cuestiones falsas. Rusia invadió Ucrania por los intereses que no me importan, porque yo no soy moralista, pero porque podía y porque Ucrania no era miembro de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Un acuerdo de seguridad colectiva. Porque veo que hoy, en general, este país que
pro-Rusia, dice, no, ahora Rusia está en guerra con la OTAN. Eso lo ha dicho siempre Rusia. Y no hay que ser ingenuos para hablar de este tema. No hay buenos y malos. ¿Y qué sería escalar en el conflicto? Porque, a ver, escalar en el conflicto no sería también que ingresen tropas norcoreanas a Europa. O usar tecnología china, por ejemplo. Y la verdad es que con mis videos de Ucrania suelo tener más de una crítica. Recibo muchas críticas, pero las críticas también me llaman la atención y yo estoy en un momento particularmente de mi vida que no me interesa tener razón. Trato de buscar coincidencias porque los argentinos somos muy estúpidos entre nosotros. Y me llama la atención que las críticas son más bien al estilo, como habla Milei. Rusia tiene el mejor ejército del mundo. No, eso tal vez tiene que ver más con una simpatía o con lo que uno quisiera que ocurra que con lo que realmente es. También se me criticó cuando digo que las fuerzas americanas son apolíticas y que no es lo mismo en Rusia. Yo considero que apolítico se refiere a seguir la línea de mando, no tener desvaríos ideológicos. No se habla de lealtad, sino de deber. Y que el efectivo es realmente seleccionado con mucha prudencia. Y el capital humano que se designa en cualquier servicio americano o en el Pentágono, es lo que hace la diferencia en esas cuestiones con otros países del mundo. En realidad, bueno, Estados Unidos es potencia por varias cuestiones, pero una es la ventaja que tienen en su capital humano en estos sectores, que hasta logran que en otros lugares del mundo los ciudadanos de determinado país traicionen a su gobierno en favor de Estados Unidos. Eso requiere cierta habilidad que Rusia no tiene. Rusia maneja propaganda, servicios de inteligencia, pero no tiene capital humano eh, de nivel ni técnicos especializados y no selecciona con cuidado a sus efectivos. Recluta lo que puede, obliga convictos. Son los generales leales a Putin que rinden lealtad a Putin, no a Rusia. No tiene nada que ver con que destinen casi todo su presupuesto en defensa inútilmente. Sirve gastar en defensa. Sí. Ahora, si no tenés capital humano eficiente, ni equipamiento eficiente, ni tecnología eficiente, que es de lo que carece Rusia, estás en un problema. Cuando no logran equiparse, lo que hacen es usar tanques viejos en los cuales ni siquiera pueden disparar en movimiento. Esa es la verdad. En lo que es bueno o efectivo, mejor la palabra Rusia, es en aplicar el terror. ¿A qué me refiero con terror? Drones a zonas civiles, pero tropas regulares no es su fuerte. Lo cierto es que Putin le había dado un ultimátum a sus generales que tenían que repeler las tropas que habían invadido Kursk, que eso fue una humillación para Putin, piensen eso, antes de las elecciones de noviembre. No ocurrió, entonces el plazo se extendió al 20 de enero. Lo cierto es que Putin no va a usar ningún tipo de arma nuclear antes del 20 de enero. No lo va a usar y esa amenaza con la doctrina nuclear no causó miedo. Exactamente. Insisto, debiera haberle llamado la atención el envío de tropas norcoreanas. ¿Y por qué? Porque realmente también de Norcorea han hecho, al igual que con Putin, una especie de fetiche de dictadura
súper militarista y la realidad es hasta un poco burda, ¿no? Porque es una especie de utopía, también con muchas sanciones, donde los mismos ciudadanos no tienen idea de lo que pasa, no tienen la absoluta idea de lo que pasa siquiera en Corea del Sur. Y yo no apelo nunca a la rebelión porque no creo en eso. Lo que es cierto es que creen, creen, cuando no, que ellos viven lo mejor posible, viven mejor que el mundo, porque el mundo, bueno, Corea del Sur ha caído en la decadencia de Occidente, está manejado por esos anglófilos. Han enviado, no son soldados, porque esto tiene que quedar claro. Las tropas americanas realmente, tienen una selección muy estricta en muchas áreas de inteligencia, seguridad y defensa. Y saben que una de sus ventajas es ese capital humano, que no está en Norcorea. Son esclavos, básicamente, que los han mandado ya a Rusia, ¿no? Los mandan a Rusia. ¿Saben qué pasó? Como en Norcorea no hay internet, se la pasaron mirando pornografía y disparándose con los rusos porque no saben ruso y para ellos son iguales los rusos y los ucranianos y le dieron de comer a los rusos latas de perro. No, o sea, no comida para perro, sino perro. Eso es lo que pasó. Norcorea no es esa dictadura militarista efectiva que imaginan algunos. Eso, esa es la verdad. Y Rusia en octubre estuvo perdiendo por día 1.500 soldados. Por día. No es un número alto para la supuesta potencia militar. Insisto, todo esto también a cuento que creo que todos tenemos nuestras preferencias, convicciones. Es lógico, estimo, pero si no podemos diferenciar los hechos de lo que nosotros quisiéramos, es mejor no hablar de ciertos temas. Y tampoco creo que sea algo deseable cambiar eh, la historia. Por ejemplo, mañana es el Día de la Soberanía. Yo sé, ya hoy es el Día de la Soberanía. Y yo sé, y también se conmemora el fallecimiento de Francisco Franco, caudillo de España, por gracia de Dios. Pero yo sé que voy a leer muchas estupideces de los liberales, etc. Pero también voy a leer muchas estupideces de los que creen que saben quién fue el restaurador. Y lo que hay que entender es que el ser humano, eh, sea un rey, un dictador, un político, todos tienen luces y sombras. Eso es lo que hace interesante también estudiar la historia. Ver los errores de cada personaje. A mí me interesa mucho eso. Y me acuerdo que hace poco una de estas mujeres que es esa especie de nacionalismo, peronismo, anti-Agenda 2030, al usual, que está traumada con Inglaterra, decía algo como que los ingleses habían sido muy duros con los irlandeses. Esta mujer suele hablar de Rosas y yo le dije, ¿sabe, estimada, que Rosas había dicho que los ingleses no eran lo suficientemente duros con los irlandeses? Porque más allá que uno sea católico, lo cierto es que los irlandeses eran muy revoltosos, lo tienen que saber. Y me dice no. Yo me quedé, ¿qué le indigna eso? Entonces yo fui, busqué el fragmento del libro y lo puse, no me contestó. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, al igual que lo que han inventado de un Rosas anti-británico, inútilmente, porque todo el mundo sabe que su caballo se llamaba Victoria, ¿cuál es el problema que a Rosas no le gustara o pensara que era nocivo el nacionalismo irlandés? ¿En qué cambia? Cambiarían el perfil que han hecho en su mente de un hombre que no conocieron, que tendrían
estudiar como estudiamos todos los personajes, con sus luces y sombras, pero ¿en qué cambia? O todo lo reducen a una etiqueta de cipayo, anglófilo, patria. No es serio. Ese recurso se usa en unidades básicas, pero no es serio. Y realmente me parece que para tratar ciertos temas uno debe poder desligarse de lo que cree, o si no hablar de eso. Para cerrar este día realmente tengo que decir que nunca pensé que vería esta faceta alberdiana de Putin. Realmente los dictadores ya no son lo que solían ser. All slaves in the American colonies who fight for the crown will be granted their freedom without restriction. So, we're not slaves. We work this land. These men will have the opportunity and the privilege of fighting in the king's army, aren't you?